Entonces, como mencioné, ¿verdad? La clase de hoy o la sesión es sobre la práctica de examen para el cuarto parcial. Acá propongo ciertos ejercicios que fui retomando de los 100 y restos que hay en el libro de Matén. Entonces, tenemos el primero que dice, al número real 25 pi sobre 3 le corresponde el punto de la circunferencia trigonométrica cuyas coordenadas son. Entonces, ustedes van a tener un par de minutos, 3 minutos para resolver este primer ejercicio. Eh, ¿Verdad? A veces hay ejercicios que ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Que no es la idea de resolverlo con GeoGebra o con la calculadora. Más que eso, es aplicar la teoría, ¿verdad? Para poder lograr esta parte. Entonces, quiero que ustedes vayan resolviendo, ¿verdad? Las respuestas están en el libro, esa no es la idea, pero cuando van teniendo las respuestas, ¿verdad? Yo les voy a decir cuál fue la respuesta correcta. Entonces, vamos a dar estos 3 minutos para que lo resuelvan. Listos. Eh, la respuesta va a ser la A, ¿verdad? Pero, no sé, tal vez alguno o alguna que quiera hacer algún aporte con toda confianza, puede encender inclusive el micrófono. Tal vez hacer un comentario de cómo lo resolvió. Ok, bueno, entonces voy a resolverlo yo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo hago para ubicar, verdad? Este punto, ¿verdad? Entonces, yo tengo que acá es 25 pi sobre 3. Yo sé que esto, por decirlo así, hace más de una vuelta, entonces, a la circunferencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo lo que hago es, por ejemplo, tengo 25 pi sobre 3. Voy a hacer un poco mejor. 25 pi sobre 3. Entonces, yo sé que, por ejemplo, si le resto 8 pi, ¿sí? ¿Por qué 8 pi? Digamos que para hacer acá, eh, para, por decirlo así, para restar y que solamente me quede una vuelta a la circunferencia. Entonces, yo sé que 8 por 3 va a ser 24. Entonces, yo sé que esto va a ser 25 pi menos 24 pi. Eso va a ser pi tercios. Entonces, ya yo sé que esto, ¿verdad? El punto se va a ubicar en el primer cuadrante, porque pi tercios, ¿verdad? Tenemos que pi tercios va a ser coterminal de 25 pi sobre 3. Entonces vamos a tener que este punto se va a ubicar acá. Entonces significa que este pi tercio se ubica acá. Y yo sé que a veces es más fácil, ¿verdad? Bueno, para mí, en mi caso, de trabajar en vez de radianes, trabajar con grados. Entonces yo sé que pi tercios es el ángulo de 60 grados. Entonces, yo sé que acá, al lado adyacente de este ángulo, va a ser un medio. Y yo sé que acá va a ser raíz de 3 sobre 2 porque acá va a ser pi sextos, ¿sí? Entonces, que este punto va a representar el par ordenado un medio, coma, raíz de 3 sobre 2. Y por eso llegamos que va a ser la respuesta, la A. Vamos a resolver el ejercicio 2 que sería el punto de coordenadas coseno de 3,
coma seno de 3 se ubica en el cuadrante. Entonces vamos a resolverlo. Le voy a dar un minuto. Entonces nos están preguntando este punto, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado? ¿En cuál cuadrante? Entonces sabemos que este 3 es el que representa el ángulo. Entonces vemos que no está en grados ni nada así, pero podemos ubicarlo para saber dónde está ubicado en el plano cartesiano. Entonces, sabemos que, por ejemplo, que 3, ¿verdad? El número 3 va a estar entre, por decirlo así, entre pi medios y, y pi, ¿sí? Entonces, porque es, perdón acá que puse igual, ¿sí? Entonces, sabemos que el 3 va a estar ubicado entre pi medios y pi. Y sabemos que en el plano cartesiano, acá tenemos a pi medios y acá tenemos a pi. Entonces, significa que el coseno de 3 y sen de 3 va a estar ubicado en el segundo cuadrante. ¿Sí? En el segundo cuadrante va a estar ubicado. Entonces sería la respuesta, la B. Vamos a resolver la tercera, que sería, dice, el valor de tangente de 17 pi sexto es igual a, entonces les voy a dar un par de minutos para que igualmente lo resuelvan. Ok, antes de continuar con la 3 solamente hacía un comentario, ¿verdad? Por ejemplo, que a veces uno puede utilizar la calculadora, eh, digamos que una científica, pero en este caso no es lo correcto, ¿verdad? Porque es Matén y no, lo ideal es que ustedes solamente utilicen la calculadora, cuentapollos, las calculadoras sencillas. Pero, por ejemplo, si fuera un caso que nosotros podemos utilizar la calculadora científica o algún programa, pues sabemos que coseno de 3 el resultado va a ser negativo. Y sabemos que coseno de 3 cuando es negativo, va a estar ubicado en el segundo y en el tercer cuadrante. Y sen de 3 ¿verdad? Eso va a ser positivo. Y entonces sabemos que sen, de 3 sen va a ser positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces, como es coseno de 3 es negativo y sen de 3 es positivo, eso es lo que nos hace ubicar que va a estar ubicado en el segundo cuadrante. Entonces, haciendo esa observación, podemos seguir con el ejercicio 3. Entonces dice, el valor de tangente de 17 pi sextos es igual a, entonces, digamos que si nosotros, ¿verdad? ¿Cómo yo me doy cuenta de que hacen más de un giro? Entonces, por ejemplo, sabemos que una circunferencia tiene 360 grados. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron en las primeras sesiones de cómo pasar de radianes a grados. Entonces, por ejemplo, yo hago 17 entre 6 y lo multiplico por 180, entonces eso nos da 510. Entonces, evidentemente estamos observando de que esta, ¿verdad? Este ángulo está haciendo más de una vuelta a la circunferencia. Entonces, yo trato de ubicarlo, ¿verdad? Con los ángulos coterminales. Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Entonces, por ejemplo, yo agarro el 17 pi sextos. Ese es como el primer ejercicio que nosotros hicimos. Entonces, por ejemplo, yo le resto, le voy a restar 2 pi, porque digamos que si yo le resto 3, digamos que 4 pi, entonces se me pasa. Entonces, digamos, entonces acá sería para igualar denominadores, entonces coloco el 6 acá y el 6 acá, y sería 17 pi sextos menos 12 pi sextos, ¿verdad? Porque 2 por 6 va a ser 12. Y entonces tenemos que 17 menos 12
Eso nos da que va a ser 5 pi sextos, ¿sí? Entonces, y 5 pi sextos, 5 pi sextos, yo lo puedo, por ejemplo, pasar a grados. ¿Para qué? Porque para mí es muchísimo más fácil. Entonces lo paso a grados, entonces eso es 5 pi sextos, yo lo multiplico, ¿verdad? Por 180, ¿sí? Entonces lo multiplico por 180 y eso me va a dar que eso es 150. ¿Sí? Entonces ya se ubica en, por ejemplo, ese 5 píxeles se ubica solamente en una vuelta a la circunferencia. Entonces, teniendo en cuenta, ¿verdad? Que acá tengo el plano y entonces yo sé que si yo hago un giro acá, acá ya sería 90, pero tengo que llegar a 150. Entonces, me faltan 60 grados. Entonces, 60 sería acá, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que el punto va a estar ubicado acá. Supongamos que va a estar ubicado acá. Entonces voy a pasar una recta para visualizarlo muchísimo mejor. Entonces, si yo sé que acá todo eso es 150 y acá es 60, entonces acá va a ser 30, evidentemente. Entonces, y teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Vamos a tener que 30 grados, ¿verdad? 30 grados es, por decirlo así, pi sextos, ¿sí? Y entonces yo sé que haciendo como un triangulito acá, entonces yo sé que acá va a ser raíz de 3 sobre 2 y acá va a ser un medio. Pero, ¿verdad? Sabemos que eh, nos están preguntando por tangente de 17 pi sextos. Y yo sé que tangente es seno entre coseno. Entonces vamos a sacar primeramente a, a seno de 17 pi sextos. Y entonces, ¿quién sería seno? Seno sería, ¿verdad? De este ángulo, que sería un medio, va a ser un medio. Y coseno de 17 pi sextos, eso va a ser menos raíz de 3 entre 2. ¿Y por qué va a ser menos? Porque sabemos que coseno en el segundo cuadrante va a ser negativo. Y entonces ahora hacemos que tangente de 17 pi sextos va a ser un medio entre menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta, entonces, que tangente de 17 pi sextos, esto va a ser igual a un medio entre menos raíz de 3 sobre 2, porque va a ser seno entre coseno. Y haciendo esta simplificación, ¿verdad? Podemos cancelar este con este y nos quedaría menos 1 sobre raíz de 3. Y entonces significa que la respuesta va a ser la C. Entonces dice la expresión arcoseno de menos raíz de 3 sobre 2 es igual a, entonces van a resolverlo. Igualmente, ese es otro ejercicio que muchas, ¿verdad? Muchas personas podrían hacerlo con la calculadora y perfectamente les da, pero igualmente vamos a tratar de ir analizando ciertos conceptos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice la expresión de arcoseno de menos raíz de 3 sobre 2 es igual a, entonces vemos que esta es la inversa de seno. Entonces, digamos que yo digo que arcoseno de menos raíz de 3 sobre 2, eso voy a llamarle que se va a llamar, digamos que X, ¿sí? Entonces, y si yo vuelvo a la ecuación original, perdón, si vuelvo a la función original de seno, vamos a tener que va a ser sen de X es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Es decir, que el punto de sen de X va a ser negativo.
Entonces, por lo tanto, podemos ir conjeturando o igualmente confirmando de que seno no puede estar ni en el primer cuadrante, porque sabemos que seno es positivo, ¿verdad? En el primer cuadrante, también es positivo en el segundo cuadrante. Entonces, no puede ser ni el primero ni el segundo cuadrante. Entonces, uno puede analizar las opciones y ver que, por ejemplo, 2 pi tercios y 5 pi sextos van a estar ubicados en el segundo cuadrante. Entonces ya uno hace ese cierto descarte de las opciones. Entonces uno puede decir, ok, puede ser la B o la D. Entonces, por ejemplo, si yo pruebo la B, entonces yo teniendo en cuenta el plano, el plano cartesiano, ¿verdad? Dice menos pi tercios. Cuando está el ángulo está negativo, entonces va a ir hacia las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, digamos que acá vamos a tener que acá es pi tercios, ¿sí? Pi tercios. En esto lo pongo positivo porque simplemente ya lo estoy señalando de que va a ir junto con las manecillas del reloj. Entonces, acá va a estar ubicado el punto, por decirlo así. Entonces sabemos que pi sextos acá, ¿verdad? Entonces significa que acá va a ser un medio y acá eh, va a ser raíz raíz de 3 entre 2, ¿sí? Entonces, pero como nos están diciendo que sen de x es igual a menos raíz de 3 sobre 2 y sabemos que este punto, ¿verdad? Va a ser el par ordenado un medio, coma, menos raíz de 3 sobre 2. Y entonces vemos que acá este es seno de x, por decirlo así, y va a ser menos raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, tenemos que decir que entonces que arcoseno de menos raíz de 3 sobre 2 va a ser menos pi tercios. ¿Ok? Y entonces ahí ya tenemos la respuesta que sería la B. Vamos a resolver la 5 que dice la expresión de seno de 4 arcotangente de 1 es igual a. Entonces, les voy a dar un minuto para que lo resuelvan. Listo, listo, sí. Entonces, vamos a resolver. Entonces, primeramente vamos a resolver cuánto sería arco tangente de 1, ¿sí? Entonces, como el ejercicio casi anterior. Entonces, por ejemplo, yo sé que arco tangente de 1, entonces, por ejemplo, yo voy a poner que eso va a ser igual a x. Entonces, es decir que tangente de x es igual a 1. Entonces, ¿qué valor de x me va a cumplir que tangente de x va a ser igual a 1? Yo sé que entonces en este caso va a ser pi cuartos, o es decir, ángulo de 45. Entonces, tenemos que entonces que arco tangente de 1 va a ser pi cuartos, ¿sí? Eso es, igualmente ya ustedes deben de tener prácticamente de memoria algunos ángulos, ¿verdad? De los de pi sextos, el pi tercio, entonces tenerlos a memoria y el de pi cuartos, porque son ángulos especiales que si ustedes se lo saben, pues agiliza un poco más en el examen. Entonces tenemos que, resolviendo acá, sería seno de 4 por, y sabemos que arcotangente de 1 es pi cuartos, ¿sí? Y entonces, cancelando los 4 nos va a quedar que sen de pi, y sabemos que seno de pi, ¿verdad? Eso va a ser 0. Y entonces vamos a tener que la respuesta va a ser la C. Van a resolver este ejercicio, el 6. Les voy a dar 2 minutos para que lo resuelvan. Vamos a resolver las 6. Entonces dice la expresión 1 menos coseno al cuadrado de x entre tangente de x es equivalente a. Entonces, acá tenemos que resolver esta identidad trigonométrica. Y entonces yo el sábado les había dado un centro, ¿verdad? De identidades.
Y sabemos que 1 menos coseno al cuadrado de x, esto va a ser seno al cuadrado de x, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces se nos cumple entonces que va a ser sen al cuadrado de x entre, ¿verdad? Sabemos, repito, 1 menos coseno al cuadrado de x es seno al cuadrado de x. Y tangente de x, esto va a ser sen de x entre coseno de x. Y entonces hacemos la multiplicación, ¿verdad? Entonces sería extremos por extremos y medios por medios. Y entonces vamos a tener que esto va a ser igual a sen al cuadrado de x por coseno de x y todo esto entre seno de x. Y simplificamos, ¿verdad? Entonces nos va a quedar que eso va a ser sen de x por coseno de x. Por lo tanto, la respuesta va a ser la B. ¿Ok? Ahora vamos a resolver la 7, que dice, si a f, que va en r, de los números reales a los números reales, la función definida por f de x es igual a sen de x más coseno de x. Un punto donde la gráfica de f interseca al eje x es, entonces les voy a dar un par de minutos para que lo resuelva. Ok, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, nos preguntan de que dónde, ¿verdad? Interseca, eh, ¿verdad? Esta función en el eje X. Entonces, prácticamente es que dónde de esto se hace, por decirlo así, en cero. ¿Ok? Entonces tenemos que saber dónde esto se nos hace cero. Entonces vamos a ir analizando, por decirlo así, las opciones. No voy a analizar la respuesta todavía, pero por ejemplo, yo sé que en la B que aparece pi cuartos nos está diciendo que si x es pi cuartos, entonces yo sé que sen de pi cuartos va a ser raíz 1 entre raíz de 2 y coseno también va a ser 1 entre raíz de 2. Entonces vemos que la suma es positiva, entonces no me va a dar cero. Luego, yo sé que, por ejemplo, en la sen me dice en pi, entonces en pi sen de pi va a ser cero. Perfecto, todo bien. Pero coseno de pi va a ser menos uno. Y cero menos uno va a ser menos uno. Entonces no se cumple la igualdad, no va a ser cero. Y luego, pi medios. En pi medios interseca esta función. Entonces, por ejemplo, yo sé que seno de pi medios es uno. Y coseno de pi medios es cero. Y uno más cero va a ser uno. No se cumple la igualdad. Entonces, a diferencia, ¿verdad? Que por ejemplo, menos pi cuartos. Entonces tenemos acá el plano cartesiano. Entonces, como está negativo, va a ir contra las manecillas, perdón, junto con las manecillas del reloj. Y entonces, por ejemplo, acá vamos a tener que es pi cuartos. Y entonces, yo sé que acá va a ser 1 entre raíz de 2 y acá va a ser 1 entre raíz de 2. Entonces significa que en este punto el par ordenado va a ser 1 entre raíz de 2, menos 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Porque ahí vemos que seno es negativo. Y entonces tenemos que entonces que sen de pi de menos pi cuartos, ¿verdad? Va a ser menos 1 entre raíz de 2 más 1 entre raíz de 2 y eso nos va a dar cero. Entonces, por eso es que la respuesta va a ser la A. Vamos a resolver la 8. Dice, si tangente de alfa es igual a menos 5 sobre 3 y coseno de alfa es negativo o menor que cero, entonces sen de alfa es igual a, entonces les doy ahí un par de minutos para que lo resuelvan. Eh, entonces dice, tangente de alfa es igual a menos 5 sobre 3.
y coseno es negativo. Entonces, sen es igual a, entonces, en este caso, eh, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, esto va a estar ubicado en el en el segundo cuadrante, ¿sí? Porque va a estar ubicado en el segundo cuadrante, porque vemos que acá dice que esto es menos 5 sobre 3 y que coseno de alfa es negativo. Entonces, de cierta forma, seno va a tener que ser positivo. Va a tener que ser positivo. Entonces, ya de cierta forma, ya uno descarta que va a ser la A y la D. Entonces, nosotros tenemos que, digamos que acá vamos a tener el plano y que esto va a estar ubicado acá. Entonces, este punto, entonces nos están preguntando por seno. Entonces, yo sé que esto va a representar mi y esto va a representar, perdón, mi X. Porque sabemos que tangente es Y sobre X. Entonces, vamos a tener que este par ordenado va a ser, menos 3 sobre 5, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que como coseno de alfa es negativo, entonces por eso yo le pongo el negativo al 3 y el 5 iría positivo. Entonces, vamos a tener que vamos a colocar que aquí es alfa, entonces yo sé que acá mide 3 y acá mide 5. Entonces, calculando, ¿verdad? Para saber cuál es la hipotenusa, entonces aquí va a ser raíz de 34. Y entonces nos están preguntando por seno, seno de alfa, que esto va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces va a ser cateto opuesto que va a ser 5 sobre raíz de 34. Y se puede racionalizar. Y entonces al racionalizarse nos quedaría 5 raíz de 34 entre 34. Y por lo tanto vamos a tener que la respuesta va a ser la C. Este raíz de 34 salió del teorema de Pitágoras, ¿sí? Aplicando raíz del cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces nos va a dar 34, raíz de 34. Ok, con mucho gusto. Vamos a resolver la 9, que dice, sea f una función que va de pi a 3 pi medios a menos 1,1, acá era una coma, perdón, de f de x es igual a c de x. ¿Cuál de las siguientes proposiciones sobre la gráfica de f es verdadera? 1. F es sobreyectiva. B. La gráfica de f corta al eje y en y. La gráfica de f corta al eje x. F es creciente. Entonces, les voy a dar un minuto para que lo resuelvan. Ok, entonces tenemos acá, ¿verdad? Que nos dice del dominio, ¿verdad? Que va del pi a 3 pi medios en la función de seno, ¿sí? Entonces, yo para visualizar mejor las cosas, yo hago el dibujo, ¿verdad? O la representación gráfica. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que acá es el eje Y, acá es el eje X, y entonces acá va a estar ubicado el cero. Entonces sabemos que la función de seno, ¿verdad? Va a pasar por el origen. Entonces voy a hacerlo con otro color. Entonces, por ejemplo, va a ser algo, va a pasar por acá. Entonces tenemos acá y baja, ¿sí? Haciendo como así como un esbozo, ¿sí? Y entonces tenemos que acá va a ser 0, ¿verdad? Y acá va a ser 1 y acá va a ser menos 1. Entonces sabemos que acá está eh, pi medios, ¿verdad? Acá va a ser pi medios, acá va a ser pi,
Y acá va a ser 3 pi medios. ¿Sí? Entonces tenemos eso acá. Entonces nos están diciendo que la función va de pi, ¿verdad? Es decir, desde acá, va a ir desde acá hasta 3 pi medios. Entonces vemos que la función es ese pedacito nada más. Entonces, f es sobreyectiva, no. La gráfica de f corta al eje y, tampoco, no la corta, ¿verdad? En este pedacito. Y la gráfica de f corta al eje x. Entonces vemos que pi, como está cerrado, entonces significa que sí está cortando acá al eje x, ¿sí? Y entonces por eso es que va a ser la respuesta la C. Y dice la otra, f es creciente, ¿no? En ese intervalo va a ser decreciente la función, ¿ok? Dice, un intervalo en el que la función f dada por f de r a r, f de x es igual a coseno de x, es estrictamente creciente, corresponde a, entonces vamos a analizar las opciones, ¿verdad? Entonces igualmente hacemos la parte de la gráfica para visualizar mejor. Entonces tenemos, vamos a hacer el plano cartesiano, ¿sí? Como una idea general. Y sabemos que la función de coseno va a pasar por acá, por U, entonces bajo, ¿sí? Entonces, pongamos que ahí tenemos la representación de coseno. Entonces, yo sé que acá es 1 y por acá va a ser como -1. Acá es 0. Acá va a ser pi medios. Acá va a ser pi. Acá va a ser 3 pi medios. Perdón. Sí, ¿verdad? Sí. Y acá en este punto. Y acá vamos a tener que va a ser 2pi. Entonces, vamos a ver las opciones. Ah, igualmente acá podemos poner que acá va a ser menos pi medios. Entonces, analizando las opciones donde es estrictamente creciente, entonces vemos que del 0 a pi, vemos que en este lapso de 0 a pi es decreciente. Entonces, no, ahí no es estrictamente creciente. De pi a 2pi, entonces vemos que de pi, que sería a partir de acá, a 2pi, vemos que la función es creciente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la respuesta va a ser la B en ese intervalo, va a ser estrictamente creciente. Y vemos que, por ejemplo, en la de menos pi medios y a pi medios, vemos que sería este lapso. Entonces, vemos que hay un crecimiento y después decrece, ¿sí? Y luego de pi medios a 3 pi medios, pues vemos que es decreciente y luego que es creciente, entonces no cumple con la indicación. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la B. Vamos a resolver la 11. Dice, al número real 5pi entre 12 le corresponde en la circunferencia trigonométrica el mismo punto que al número. Entonces, lo van a hacer. Les voy a dar un minuto para que lo resuelvan. Entonces, vamos a resolverla. Entonces, aplicando, ¿verdad? La parte de la teoría de los ángulos coterminales, ¿verdad? Entonces, tenemos que 5pi entre 12.
Entonces, por ejemplo, como yo me doy cuenta, ¿verdad? Que am, otro ángulo, ¿verdad? Que le pertenezca al mismo punto. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, 5pi entre 12. Entonces, lo que yo hacía anteriormente, ¿verdad? Es que yo le resto 2pi para ver qué tal. Y entonces, para que los denominadores sean iguales, simplemente lo multiplico acá. Entonces sería 12, entonces sería 5pi menos 24, 24pi y todo esto entre 12 y haciendo 5pi menos 24pi, eso va a ser 10 menos 19pi entre 12. Y entonces vemos dentro de las opciones que aparece un ángulo que va a ser igualmente coterminal. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Entonces, igualmente vean que yo a pesar, yo aquí utilizo para igualar base, pongo el 12 y lo multiplico arriba en el numerador por el 12, ¿verdad? Tal vez eso ustedes ya lo pueden agilizar y, ¿verdad? Solamente que yo trato de siempre recordar conceptos básicos que ya deberían de manejar. Vamos a resolver la 12. Dice la expresión de seno al cuadrado de 5pi cuartos menos coseno de 7pi tercios más tangente de 3pi cuarto es igual a, entonces, repito, eso se puede hacer en la calculadora, pero esa no es la idea. Simplemente es más de analizarlo, ¿verdad? Como junto con el plano cartesiano y todo eso. Entonces les voy a dar ahí unos 3 minutos para que lo resuelvan. Vamos a resolverlo. Entonces, veamos acá, nos preguntan de que seno al cuadrado de 5pi cuartos. Entonces vamos a primeramente a evaluar cuánto es 5. Voy a cambiar de color, eso no se ve. Entonces sen de 5pi cuartos, ¿sí? Entonces yo podría, por ejemplo, trabajarlo. Digamos que yo vengo siempre lo trabajo con grados, más fácil. Entonces, por ejemplo, yo multiplico 5 entre 4 por 180, eso me va a dar 225. Entonces, significa que eso va a estar en el tercer cuadrante. Entonces, digamos que va a estar ubicado acá. Y entonces, pues yo sé que todo esto acá es 180. Entonces, significa que acá tiene que ser 45. ¿Sí? Entonces vamos a tener que el punto va a estar ubicado, por decirlo acá. Y entonces sabemos que como el ángulo es de 45, entonces acá va a ser, eh, el par ordenado va a ser menos 1 entre raíz de 2, coma, eh, también el seno va a ser también menos 1 entre raíz de 2, ¿sí? Porque va a estar ubicado en el tercer cuadrante. Entonces, ya yo tengo que seno al cuadrado, entonces esto va a ser igual a menos 1 entre raíz de 2 al cuadrado, y eso nos va a dar 1 entre 2, ¿sí? Entonces ya tenemos que seno al cuadrado de 5pi cuartos va a ser 1/2, ¿ok? Entonces, como repito, ¿verdad? Sé que lo repito cada rato, esto se puede hacer perfectamente con la calculadora y nos da resultado, pero la idea es retroalimentar los conceptos. Y entonces, ahora tenemos que ya este es 1/2. Ahora vamos a calcular coseno de 7pi tercios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hago 7 entre 3 multiplicado por 180 y eso nos va a dar eh, 420, ¿sí? O igualmente yo lo puedo pasar, ¿verdad? 7pi tercios menos 2pi. Entonces yo hago esa diferencia y eso nos va a dar pi tercio. Entonces significa que eh, va a tener como ángulo coterminal el pi tercios, el 7pi tercios. Entonces, que va a estar ubicado en el primer cuadrante. Entonces significa que acá va a ser pi tercios.
Y entonces tenemos acá, ¿verdad? Entonces sería acá 1/2 y acá sería raíz de 3 entre 2, ¿verdad? El lado adyacente de pi tercios o del ángulo 60 grados va a ser 1/2. Y entonces, y de este que, ¿verdad? Acá va a ser pi sextos, que es 30 grados. Y el que está a la par o adyacente a ese lado va a ser raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces significa que este par ordenado o este punto va a ser 1/2 raíz de 3 sobre 2. Entonces, esos quedan así positivos porque sabemos que el seno y el coseno están positivos en el primer cuadrante. Entonces, tenemos que coseno de 7 pi tercios va a ser 1/2. Entonces, ya tenemos que acá es 1/2 y esto también es 1/2. ¿Ok? Y ahora vamos a calcular cuánto sería tangente de 3 pi, de 3 pi cuartos. Entonces, teniendo en cuenta, ¿verdad? Igualmente yo puedo pasar esos 3 pi cuartos, pasar los grados, y entonces sería 3 cuartos multiplicado por 180 y nos da 135. Entonces significa que va a estar ubicado en el segundo cuadrante. Entonces va a estar ubicado en el segundo cuadrante. Entonces tenemos, porque sabemos que acá sería 90. Y entonces, y le sumo más 45, ¿verdad? Entonces todo esto va a ser 135. Entonces, porque yo sé que aquí mide 45 y acá todos mide 90, entonces sería 135. Por lo tanto, pues tenemos que este ángulo va a ser pi cuartos, ¿sí? Entonces, sabemos que podemos averiguar. eh, entonces, acá sería 1 entre raíz de 2, ¿sí? Bueno, vamos a sacarlo de otra forma. Voy a borrarlo acá. Voy a señalar el punto de las coordenadas. Entonces, sería, el par ordenado sería, como coseno ahí es negativo, entonces sería menos 1 entre raíz de 2, coma, y el seno ahí es positivo, entonces va a ser 1 entre raíz de 2. Y entonces nos están preguntando por tangente de 3 pi cuartos. Entonces, que esto, ¿verdad? Esto va a ser seno de 3 pi cuartos entre coseno pi cuartos. Entonces va a ser, ¿quién va a ser seno? Va a ser 1 entre raíz de 2 entre coseno, ¿verdad? De 3 pi cuartos, que va a ser menos 1 entre raíz de 2, que va a ser menos 1 entre raíz de 2. Y entonces simplifico eso y nos va a quedar que esto va a ser menos 1, ¿sí? Nos va a quedar que es un menos 1 y entonces sería más menos 1. Entonces cancelo estos, ¿verdad? Porque sería 1/2 menos 1/2 va a ser 0 y más menos 1, entonces va a ser menos 1. Entonces sería la opción la C. Quizás posiblemente sea, lo resuelva con mucho detalle o con un largo procedimiento, pero eh, acá es repasando, ¿verdad? La mayoría de las cositas. Vamos a resolver la 13. Entonces dice la expresión de tangente de alfa menos cotangente de alfa es igual a. Entonces les voy a dar un par de minutos para que lo resuelvan. Vamos a resolver la 13. Dice tangente de alfa menos cotangente de alfa es igual a. Entonces vamos a pasar ese tangente como sen de alfa entre coseno de alfa menos cotangente de alfa va a ser coseno de alfa entre seno de alfa. Y entonces para igualar denominadores, entonces vamos a tener que multiplicar el seno por el seno, ¿verdad? Entonces sería seno al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de alfa y todo esto entre coseno de alfa y seno de alfa. Creo que todos entendieron, ¿verdad? Este paso para igualar denominadores. Entonces vemos que la primera fracción le hace falta el seno, ¿verdad? Entonces por eso lo multiplico por un 1 de seno entre seno. Y a la segunda fracción
¿verdad? Le hace falta el coseno, entonces por eso lo multiplico coseno en el numerador y en el denominador. Entonces ya tengo esta parte. Y entonces, acá hay un juego, ¿verdad? Entonces, uno siempre tiene que ir observando las opciones para ver, ok, ya tengo eso, entonces, ¿cuál me puede servir? Entonces, analizando, ¿verdad? Vemos que no tengo ni una respuesta que sea similar a esa, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambio seno al cuadrado de alfa, ¿verdad? Que yo lo puedo cambiar como uno menos coseno al cuadrado de alfa, ¿verdad? Entonces, yo voy a sustituir esto, lo voy a sustituir por uno menos coseno al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de alfa entre coseno de alfa, seno de alfa. Y entonces esto va a ser igual a uno menos, entonces va a ser, vemos que es menos coseno de alfa y eso va a ser 2 coseno de alfa y esto va a ser entre coseno de alfa, seno de alfa. Es decir, que la opción va a ser la B. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos a resolver la 14 y dice, considere las funciones f de x es igual a sen de x y g de x es coseno de x. Analice las siguientes afirmaciones. F es creciente en el intervalo de pi menos pi medios, coma cero. Y en la 2 dice g es decreciente en pi medios a pi. De ellas son verdaderas. Entonces les voy a dar un minuto para que lo resuelvan. Ok, vamos a resolver la 14. Dice, considere las funciones, ¿verdad? La de seno y coseno. Entonces preguntan que si la función de seno es creciente en este intervalo. Entonces, igualmente haciendo la representación, ¿verdad? Acá tenemos que la función de seno eh, pasa por, vamos a hacer otro color. Entonces, tenemos acá. Y acá sería, vamos a colocar que acá es menos pi medios, acá va a ser menos uno, acá va a ser uno y supongamos que acá va a ser, vamos a ver, pi medios, ¿sí? Entonces nos preguntan de que de menos pi medios a cero. Entonces vemos que la función de seno en este intervalo de menos pi medios a cero, la función es creciente. Entonces significa que esta es verdadera. ¿Ok? Luego, en la otra, con respecto a la de coseno, entonces tenemos que coseno va a ir de la forma, y entonces tenemos que acá va a ser cero, y aquí va a ser pi medios, acá va a ser pi, vamos a ver, ujú, y aquí va a ser 3 pi medios. Entonces nos están preguntando de pi medios a pi, que si es decreciente la función de coseno. Y entonces observemos que de pi medios a pi, la función decrece en este intervalo. Entonces significa que también es verdadera y esta también es verdadera. Entonces, ¿cuáles de ellas son verdaderas? Serían ambas. Entonces tenemos que la 14 es la C. Vamos con la 15. Dice, de las siguientes proposiciones se refieren a la función f dada por f de x es igual a tangente de x definida en su dominio máximo. Entonces, el ámbito de f es R. La gráfica de
F interseca al eje X en pi medios, coma cero. De las proposiciones dadas anteriormente se puede afirmar que son verdaderas. Entonces, ¿sabe? En este ejercicio creo que es muy teórica, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos que, por ejemplo, en el plano cartesiano, ¿verdad? Que la función de tangente iban como de esta forma, algo así, ¿verdad? Soy pésimo con el dibujo, ¿sí? Entonces, pero dentro de la teoría decía que tenía una asíntota vertical que era en pi medios prácticamente, es decir, que no la tocaba, no puede tocar a pi medios porque se indefine. ¿Y por qué se indefine? Recordemos que tangente es seno de x entre coseno de x. Y entonces sabemos que coseno, ¿verdad? Sabemos que es, por ejemplo, sen de x o seno de pi medios es 1, pero coseno de pi medios es 0. Y acá se indefine la función. Entonces, por decirlo así, esto es falso. Y vemos que nos dice que la función, el ámbito, ¿verdad? El ámbito va a ser, esta es correcta. Entonces, porque vamos a decir que el ámbito va a ser todos los números reales. Y entonces sería la opción, la A. Ok, en esta dice la expresión de coseno, un medio, coseno de 3 medios, menos seno de un medio, seno de 3 medios, es igual a. Entonces, nosotros tenemos que recordar sobre una identidad que decía que, por ejemplo, que, perdón, voy a hacerlo de nuevo, coseno de alfa más beta, esto es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa eh, por seno de beta. ¿Sí? Entonces, es prácticamente lo mismo que tenemos acá. Entonces, nosotros podemos aplicar, transformar todo esto, pasarlo a coseno de alfa, suponiendo que alfa va a ser un medio, ¿verdad? Y entonces sería un medio, y entonces aparece un menos, entonces aquí vamos a colocar un más, y sería 3 medios, y hacemos esto que va a ser igual a coseno de 4 medios y que esto va a ser coseno de 2. Es decir, que la opción es la D. Vamos a resolver la 17. Dice la expresión de cosecante de x menos cosecante de x por coseno al cuadrado de x es equivalente a. Entonces, la vamos a resolver. Y entonces vemos que aquí hay dos términos, que en cada término hay un factor que se repite, que es cosecante, entonces lo podemos sacar como factor común. Entonces lo saco como factor común, entonces sería cosecante de x y sería uno menos coseno al cuadrado de x. Y entonces yo sé que esto va a ser igual a cosecante de x, que sería uno entre sen de x y multiplicado por, yo sé que uno menos coseno al cuadrado de x, esto va a ser igual a seno al cuadrado de x. Entonces puedo simplificar este con este y entonces me va a quedar que eso va a ser igual a seno de x. Es decir, que la opción va a ser la A. ¿Ok? Ahora, en la 18, si la recta que contiene el punto 0,0 y al punto de la circunferencia trigonométrica asociado al número real t pasa por el punto menos 3,5, entonces tangente de t es igual a, entonces vamos a resolver esa, les voy a dar un par de minutos para que lo traten de resolver. Dice, si la recta que contiene el punto 0,0 y al punto de la circunferencia trigonométrica asociado al número real t pasa por el punto menos 3,5, entonces tangente de t es igual a, entonces sabemos que este es el punto
Eh, entonces, por ejemplo, que este punto va a estar ubicado prácticamente en el segundo cuadrante porque vemos que -3 está negativo y el 5 está positivo. Entonces vamos a hacer como un plano cartesiano, ¿sí? Y entonces, y dice, entonces que esto va a estar ubicado, digamos que como por acá. Voy a hacerlo mejor, ¿sí? Entonces, que este punto va a ser eh, -3,5. Entonces significa que acá puedo hacer un triángulo rectángulo, donde voy a llamar acá, este va a ser, más bien en vez de alfa voy a llamarlo t, porque en el ejercicio parece que es t. Y entonces nos hace referencia de que aquí va a ser 3 y acá va a ser 5. Entonces yo puedo igualmente nuevamente aplicar lo que es Pitágoras para determinar cuál va a ser, eh, o más bien acá no necesito Pitágoras, ¿verdad? Porque nos están preguntando por tangente de t. Y sabemos que tangente de t es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces sería 5 sobre 3. Pero sabemos que en este caso tangente es negativo en el segundo cuadrante. Entonces vamos a tener que poner -5 sobre 3. Es decir, que la opción va a ser la C.